Vamos a continuar. Si pueden tomar sus asientos. Vamos a continuar, por favor, si pueden tomar sus asientos para la siguiente conferencia magistral. Muy bien. Silencio, por favor. Vamos a continuar. Nos da muchísimo gusto presentar por parte del comité organizador a nuestro siguiente conferencista magistral, el señor Javier Garat. Me voy a permitir leer un poco de su currículum. Javier Garat es licenciado en Derecho, diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad Católica de Lovaina. Actualmente es secretario general de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA, presidente de la Asociación de las Organizaciones Nacionales en Empresas Pesqueras de la Unión Europea y presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras, ICFA. Muchísimas gracias, Javier, por venir desde España para platicarnos el día de hoy. Y tiene Mario, antes de darle la palabra a Javier, unos anuncios para pedirles que permanezcan al final de la sesión de hoy para el evento social que tenemos. Perdón, Javier, unos pequeños anuncios. Brevemente, para reiterarles la invitación para que esta noche, cuando ya termine la agenda programada, tenemos un espacio para que pasemos donde estuvimos ahora almorzando, porque tendremos, hay un cóctel de bienvenida del comité organizador, Zona Pesca y todos, y los queremos que nos juntemos ahí. Hay una bonita organización dedicada específicamente para todos los que somos parte del Summit y de la reunión de Alpescas. Y también apunten para mañana. Mañana también hay una cena. Creo que no va a ser acá, sino creo que en la vinoteca, según me dijeron. Vamos a reconfirmar los datos para que también estarán cordialmente invitados a que compartamos conjuntamente tanto la parte técnica de estos eventos como también la parte social, donde ambas ayudan a que sintamos que la familia pesquera de América Latina y de todas partes sea cada vez más grande. Así que por favor apunten y nos vemos más tarde. Javier, ahora sí. Buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a este magnífico evento. Qué bonita coincidencia que sea hoy el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, el Día de la Fiesta Nacional de España, de la Virgen del Pilar, y poder estar aquí con todos vosotros celebrando este día, hablando de un mundo apasionante como es el de la pesca, en este caso de mitos y realidades de la pesca. Yo no sé vosotros, pero yo personalmente estoy bastante cansado de ver en los medios de comunicación y de escuchar en un montón de conferencias por el mundo lo malos que somos los que nos dedicamos al mundo de la pesca, con alguna de estas menciones. La pesca de arrastre arrasa con todo. Me imagino que todos visteis el documental de Seaspiracy, con la cantidad de mentiras que ahí se decían. Que tenemos que desarrollar la energía eólica marina por ser renovable, que hay que parar la sobrepesca, que tenemos un serio problema climático y nos meten ahí en la pesca como parte de los culpables. Y luego ya todos los temas relacionados con la alimentación. No consumas pescados y mariscos porque tiene mercurio, porque tiene cadmio, porque tiene anisakis. O ya lo del mundo de los veganos, no consumas pescado y marisco porque estamos acabando con el planeta. Hoy voy a intentar contar la realidad de algunos de esos mitos y espero
que por lo menos a unos cuantos le permita reflexionar sobre ello y a lo mejor incluso cambiar de opinión. Pero antes, y aunque Ociel me decía, ¿vas a contar otra vez lo de la felicidad? No me resisto a empezar por ello, porque alguna persona de aquí no me habrá escuchado nunca y será algo nuevo para ellos, porque lo repito cada vez que tengo la oportunidad. Estamos hablando de un sector esencial y estratégico que más que nunca durante la pandemia se ha demostrado en el mundo, gracias a la actividad de nuestros pescadores, y cuando digo pescadores me refiero a la pesca y la acuicultura. Hemos podido seguir, cuando estábamos encerrados en nuestras casas, comiendo, alimentándonos con pescados y mariscos, la proteína animal más saludable que existe en el mundo y con menor impacto de huella de carbono en su producción. En un sector, como decía, que es apasionante y con una palabra muy española, sobre todo de mi tierra, de Cádiz, un sector cojonudo. Y cojonudo, si vamos a la Real Academia Española de la Lengua, vemos que significa estupendo, magnífico y excelente. Por favor, tener en consideración ese significado, no otro que se os pueda pasar por la cabeza. Los pescadores, al final, están en el centro de todo esto y yo creo que en el mundo en general podemos estar muy orgullosos de la labor que desarrollan. Una labor, desgraciadamente, desconocida para gran parte de la sociedad en el mundo. No se dan cuenta cuando, como hoy, estábamos comiendo este salmón o cualquier día que estamos comiendo en nuestra casa o en un restaurante o donde sea, cualquier pescado, todo lo que hay detrás para que ese pescado llegue a su mesa. La gente no es consciente y además dice, el pescado es muy caro, vamos a comprar el pollo barato. Pero si se diera cuenta realmente de todo el esfuerzo, todo el sacrificio que hay desde que el productor está capturando hasta que llega con todos los eslabones de la cadena comercial a nuestro plato, posiblemente dirían, pues la verdad es que es barato. Pero tenemos que contarlo. Si no lo contamos, seguirá siendo un grandísimo desconocido. Y digo que podemos estar muy orgullosos de los pescadores, como en su día Jesucristo lo estaba de sus apóstoles. No puede ser casualidad que los mejores amigos de Jesucristo fueran los apóstoles, Pedro, Santiago, ahí están, los discípulos de Jesucristo. Y para los que somos católicos, pues eso significa algo. Y para los que no lo son, también debería serlo, porque eran sus amigos, y eso es así. Lo decía el presidente de Alpescas esta mañana, la pesca no es el problema, es parte de la solución. Y ahí es donde entra lo que decía de la proteína animal, algunos la han llamado la proteína perfecta, la proteína animal más saludable, con menor impacto de huella de carbono en su producción, que permite garantizar la seguridad alimentaria. Los datos que nos daba la representante de la FAO yo creo que eran suficientemente importantes como para tener en cuenta eso, y que además es un aliado en la lucha contra el cambio climático, entre otras cosas, por ser la que tiene menos impacto de huella de carbono y por otro motivo, porque recogemos las basuras marinas que hay en el fondo del mar y no solo las recogemos, sino que la traemos, la clasificamos en el mejor ejemplo que yo conozco de economía circular que existe en el mundo, y el ejemplo de Redes de América yo creo que también es clarísimo. Las propiedades nutricionales yo creo que aquí ya más o menos todo el mundo las conocéis, pero no viene mal recordarlas. Aparte de ser una proteína esencial, tiene un montón de vitaminas, un montón de minerales que permiten tener unos beneficios magníficos. En Cádiz le llamarían de gran categoría. Unos beneficios que permiten mejorar la función cerebral. Aquellos que quieren prevenir enfermedades tipo Alzheimer, demencias, etcétera, si se hartan de comer pescado y marisco, posiblemente lo vayan a retrasar o no lo vayan a tener. Para prevenir enfermedades relacionadas con la piel, con las del sistema inmune, con las articulaciones, con la función visual. Comer mucho pescado y marisco ayuda a tener mejor la retina, la función eléctrica y mecánica del corazón. ¿Cuántos infartos se han evitado por comer mucho pescado y marisco? Muchos de vosotros estaréis preocupados por el colesterol. ¡Ay, el colesterol malo, que debo cuidarme! Comer pescado y marisco, que de forma natural lo vais a recibir el colesterol bueno. Y luego la función de la sangre. Pero lo que, como decía Ociel, y que yo voy a repetir, algo que me parece espectacular, está demostrado científica y médicamente
que el consumo de pescados y mariscos produce felicidad de forma natural. Y no lo dice Javier Garat, lo dice el doctor Guillermo Aldama López, cardiólogo del Hospital Universitario de La Coruña y miembro de la Sociedad Española de Cardiología, que a pregunta mía en una charla, porque él decía que producía felicidad, le digo, pero por favor explícame por qué. Y el tío dijo, el consumo de pescados y mariscos induce cambios en las neuronas que mejora la conexión de las mismas y produce un neurotransmisor llamado serotonina. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido depresión, pero me han contado que a las personas que tienen depresión lo que le chutan es serotonina para que se vengan arriba. Bueno, pues esto de forma natural lo tenemos con el consumo de pescados y mariscos. Así que es un argumento más, desde luego, para seguir pescando, para seguir comiendo. Estos son algunos de los proyectos que tenemos nosotros en Cepesca relacionados con la recogida de basuras marinas, el reciclaje y lo que hablaba antes de la economía circular, del estilo de Redes de América, pero en España. Estos son, como decía, algunos de los mitos. Voy a ir, como solo me quedan 12 minutos, voy a hablar de algunos de ellos. En primer lugar, los mensajes catastrofistas, que incluso a lo largo de esta mañana hemos visto algunos, que continuamente vamos recibiendo en los medios de comunicación, en las charlas, etcétera. La mayoría de los stocks están sobreexplotados, vamos a agotar los mares. Bueno, la realidad es que, le guste o no le gusta a la gente, un 64,6% de las poblaciones de peces, según los datos de Sofía, que decía antes la representante de la FAO, se encuentran en buen estado, están en buena situación. Es verdad que hay un 35,4% que está en mal estado, que está sobreexplotado y sobre los que hay que seguir trabajando para revertir la situación. Pero a mí el dato que más me gusta del último informe de la FAO es el que está aquí abajo. El 82,5% del pescado desembarcado en el mundo procede de poblaciones que están dentro de niveles de sostenibilidad biológica. Ese dato es muy relevante, 82,5% de los desembarques. Y ese dato parece ignorarse por determinados grupos, por determinadas personas que parece que no quieren enterarse. Lo explicaba muy bien la representante de la FAO, Mariana, cuando decía que gente malintencionadamente sumaban el 35,4% al 57,3%, porque antiguamente se le llamaba plenamente explotado, ahora afortunadamente han utilizado explotadas a nivel de sostenibilidad máximo, que parece mejor, lo sumaban, manipulaban la información y transmitían que más del 90% de las poblaciones estaban sobreexplotadas. Bueno, pues eso no es así. Ese es el primer mito que no se responde a la realidad. Estos son algunos datos de las poblaciones de la biomasa del Atlántico Nordeste, donde nosotros estamos en la Unión Europea. Bueno, pues sí, vemos aquí, en los últimos años, las poblaciones, pero no por casualidad, sino por las medidas de gestión que se han aplicado y por los sacrificios que ha realizado el sector pesquero, la biomasa se ha duplicado en apenas unos años. El 99% de los desembarcos de poblaciones gestionadas exclusivamente por la Unión Europea en el Atlántico Nordeste se pescaron de forma sostenible. Esos datos no aparecen normalmente en los medios de comunicación. Hemos reducido más de un 50% la presión pesquera, pero es que se ha incrementado más de un 50% desde 2010 la biomasa de las poblaciones. El otro mito, que este yo creo que es universal. El arrastre de fondo es un arte destructivo y debería prohibirse. Yo desde que tengo conciencia pesquera, hace 25 años que empecé en el mundo llevo escuchando las campañas internacionales, nacionales, en contra del arrastre, que nos quieren transmitir que estamos pescando sobre corales, sobre ecosistemas marinos vulnerables. Bueno, la realidad no es esa, la realidad es que a lo mejor hace 25 años, hace 30 años, sí que se hacía, ¿verdad? No habían esas normas de gestión, no había esas medidas de protección de ecosistemas marinos vulnerables. Hoy en día, desde luego, si alguien lo hace porque está incumpliendo con la norma y lo está haciendo mal. Y contra ese debería actuarse, desde luego. Pero hoy en día todas las zonas con ecosistemas marinos vulnerables, por lo menos desde las que se tiene conocimiento científico, ya están prohibidas. Se han cerrado miles de kilómetros cuadrados en los últimos años, siguiendo las resoluciones de Naciones Unidas del año 2006, para proteger esos ecosistemas marinos vulnerables. Estamos hablando de un arte que, como cualquier otro, si está bien gestionado, puede ser perfectamente sostenible.
y va a depender del uso que nosotros hagamos de ese arte para que lo sea o no lo sea. Pero es que además se utiliza de forma repetitiva en unas zonas muy concretas del mundo, en los mismos fondos que son de arena y de fango. Y como decía, ya los ecosistemas marinos vulnerables ya están protegidos. El otro día en la charla que teníamos, en la reunión que teníamos ICFA-FAO, nos daban unos datos que son un poco antiguos, pero que, bueno, que reflejan en cierta manera la importancia que tiene el arrastre. Nos decían los de la FAO que en el último estudio que tenían, que era este de Amoroso y otros del 2018, en torno al 24% de los desembarcos globales provienen del arrastre. Dependiendo de la zona, en muchos sitios es superior a ese 24%. Hablaban de unas 19 millones de toneladas al año en los periodos 2011-2013, que es cuando se analizó. En el caso nuestro de España, nosotros capturamos en torno a 800.000 toneladas de pescados y mariscos. Bueno, pues entre 250 y 300.000 vienen del arte de arrastre, es decir, más de un tercio viene del arrastre. Es un arte fundamental desde el punto de vista de los indicadores socioeconómicos, pero también por su alta contribución a la seguridad alimentaria, que esto también, por cierto, lo dice la FAO. Y es el motor socioeconómico de muchísimos puertos del mundo. Si no existiera el arrastre, muchas de las flotas artesanales no podrían realizar su actividad en determinados puertos. Las lonjas no serían viables, las fábricas de hielo no serían viables, todo el conglomerado socioeconómico que hay alrededor del barco no sería viable porque no sería rentable y, por lo tanto, es importantísimo que todos esos artes, incluido el del arrastre, convivan y generen esas actividades socioeconómicas. Y luego una cosa muy importante es que hay algunas especies que solo se pueden capturar con el arrastre. Hay la gamba roja, la galera, la cigala, las puntillitas, el fletán negro y otras que, si bien se pueden pescar con otros artes de pesca, serían en cantidades muy pequeñas. Y ahí meto el lenguado, la cedía, el rape, salmonete, calamar, en fin, hay un montón de especies diferentes. Esta imagen que se ve regular, pero nos la presentó el otro día la FAO en la reunión en Roma, quería traerla aquí porque se puede comprobar la diferencia que hay de cómo estaban protegidos, en este caso es alta mar, pero en las zonas económicas exclusivas ocurre una cosa parecida. Cómo estaban protegidos todas esas zonas en el año 2006, donde existían ecosistemas marinos vulnerables, y cómo está hoy en el año 2022. A la izquierda se ve que prácticamente había poco protegido y desde esas resoluciones de Naciones Unidas hasta la fecha, lo raro es encontrar el sitio donde se puede pescar, que es la zona que está más en verde. Aquí la pena es que se ve regular. La zona que está en verde, la zona que está más amarilla, anaranjada, son otras zonas donde no se puede pescar con arrastre, pero si quisieras hacerlo podrías hacer un estudio de impacto medioambiental y demostrar que no tienes impacto, y luego están las zonas prohibidas. Pero se puede comprobar que en la mayoría de las zonas no se puede pescar, salvo que hagas un estudio previo de impacto medioambiental. Bueno, pues eso es algo de lo que también podemos estar todos muy orgullosos, de cómo hemos contribuido desde el 2006 hasta la actualidad para que se protejan miles de kilómetros cuadrados, para que no haya ningún problema con esos ecosistemas marinos vulnerables. Y luego también, esta mañana se presentaban algunas iniciativas de que desde el punto de vista de innovación se han desarrollado aquí en Chile, pero eso está ocurriendo en un montón de sitios del mundo. Y en muchos sitios del mundo estamos utilizando lo que llamamos nosotros las puertas voladoras, puertas que no están tocando el fondo marino, por tanto su impacto es muy inferior, que están consiguiendo además una reducción considerable del gasto energético, con lo positivo que tiene para el armador, pero también para el medio ambiente, por el menor CO2 que se emite. Bueno, pues estas son cosas que están pasando y que no se cuentan, y que yo creo que es bueno que las contemos. Bueno, esto igual no nos interesa mucho, pero en la Unión Europea era un mito clásico. El atún rojo está en peligro de extinción. Incluso había cadenas comerciales que prohibieron su venta porque decían que estaba en peligro de extinción. La realidad es que estuvo en el año 2006, entre 2006 y 2010, estuvo sobreexplotada la población, estoy hablando de la del este y de la del Mediterráneo, pero se puso en marcha un plan de recuperación en ICCAT. Para eso están las organizaciones regionales de pesca, para adoptar las medidas de gestión adecuadas que permitan, si está sobreexplotado, revertir la situación y, si están bien, mantenerlo. Bueno, pues hoy en día tenemos una biomasa que pasó de 200.000 toneladas en el 2006 a 900.000 en el
2020, desde que se tienen datos científicos, en la historia había habido tanta biomasa como hay ahora. Este año se tiene que revisar la cuota del TAC, que lleva 3 años congelada en 36.000 toneladas, y seguro que se incrementará, porque algunos pescadores dicen que el problema es que hay una pandemia de atún rojo. Hay tanto atún rojo que se están hartando de boquerones, de sardinas, pescadores que no tienen cuotas se lo encuentran en sus artes de pesca y que el problema que eso supone, en fin, que la realidad es que no tiene nada que ver con lo que se dice. Otro mito, solo debería mantenerse la flota artesanal. Vemos campañas de determinados grupos ecologistas que están intentando generar una guerra, en mi opinión, artificial entre la flota artesanal y la flota industrial y que están intentando vender que la flota artesanal pues, es la mejor del mundo y que los otros son el diablo. Pues la realidad es que la flota, con independencia del tamaño, sea artesanal o sea no artesanal, si está bien regulada y está bien gestionada y se hace de forma sostenible, pues son necesarios y complementarios. La flota artesanal es imprescindible en el mundo, pero también lo es la flota industrial, como se le suele llamar también. Y ambas son necesarias para garantizar la soberanía alimentaria. En estos momentos en los que nos encontramos con una guerra en Ucrania, que nos encontramos con la situación post-COVID y con una inestabilidad geopolítica en el mundo impresionante, tenemos que garantizar la soberanía alimentaria, que no nos pase como pasó durante la pandemia con la dependencia de China, como nos está pasando ahora con la dependencia del gas ruso. Tenemos que garantizar esa soberanía alimentaria para que en casos como estos que estamos viviendo no tengamos que depender de los chinos, que al final parece que vamos a tener que comer solo pescado que provenga de los chinos. Y luego el tema es importante. Si solo dejáramos la pesca artesanal, yo no sé en otros países, pero desde luego en España, captura el 15% de las posibilidades de pesca de España. Vamos, de las posibilidades de pesca, no, de las capturas de España. Se convertiría en una proteína para ricos exclusivamente, porque no habría cantidad suficiente para alimentar al mundo. Así que el mensaje es que los dos son complementarios y necesarios, no hay que tener ninguna guerra entre los artesanales y los industriales, al revés, lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente para conseguir hacer todo bien las cosas. Me voy a saltar rápido lo del consumo de pescado, pero aquí en la presentación se ven los ataques que recibimos y la realidad, el mercurio, el anisakis, el cambio, todo eso existe. No podemos ni negarlo ni ocultarlo, está ahí. Pero lo que tenemos que hacer es acudir a las recomendaciones sanitarias de las agencias, en el caso de España, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, en el caso de la europea, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, y seguro que en cada país de los vuestros existe una de ellas. Y, por ejemplo, en el caso del mercurio, pues dice, bueno, pues las poblaciones vulnerables, en el caso de la española, las mujeres embarazadas o que estén planificando hacerlo y los niños de 0 a 10 años, evitar consumir determinadas especies. Pero el resto puede estar tranquilo, tener una dieta variada de distintas especies y vais a tener mucho más beneficio que, desde luego, los riesgos que se tienen. Y el mensaje final. La importancia de la unidad del sector pesquero y de la comunicación. Yo creo que el ejemplo más práctico es lo que estamos viendo con Alpesca. Alpesca surge de la nada. Cada organización que formáis parte hoy de Alpesca es muy bien representada por todas estas banderas. Estabais independientemente haciendo vuestra guerra en vuestros respectivos países, hasta que a determinados señores se les ocurre que unidos podremos defender mejor nuestros intereses. Y sin ningún lugar a dudas está siendo así. Hoy en día Alpesca está siendo reconocida en la FAO, en organismos internacionales y no ha hecho más que empezar. Recientemente Alpesca se incorporó a ICFA, la Organización Mundial, la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras, donde aparte de estos 10 países hay 15 países más del mundo, naciones pesqueras, que defendemos nuestros intereses en el ámbito internacional. Pues eso es lo que tenemos que seguir haciendo, trabajar conjuntamente para defender nuestros intereses, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Nadie va a salir por ahí a contar lo bien que hacemos las cosas, cómo hemos mejorado los últimos años y las iniciativas que estamos desarrollando para ser mejores, porque el mundo de la pesca no es perfecto, todavía tenemos muchas cosas que mejorar, pero si lo hacemos de la mano seguro que lo haremos muchísimo mejor. Y el otro aspecto es la comunicación. Si no lo contamos, si no lo comunicamos, al final esos mensajes que veíamos al principio son los que calan en la sociedad de cualquier país del mundo, porque son los mensajes que continuamente, como una lluvia fina, están cayendo y calando. Y tenemos que contar la realidad, tenemos que contar las cosas buenas que hacemos, que afortunadamente hay muchas cosas buenas,
En los últimos 20 años hemos pegado un cambio radical en el sector pesquero. Yo llegué hace 25, lo dije antes. La mentalidad de hace 25 años de la gente que yo veía del mar era pesca olímpica, vamos a pescar lo que podamos y nos importa un comino lo que esté pasando. Hoy en día eso es excepcional. La gran mayoría de la gente tiene conciencia de lo que tiene que pescar, por qué lo tiene que guardar, respetar las normas y todo eso. Pero tenemos que comunicarlo. El caso este que se está comunicando muy bien, de Redes de América, vamos a hacerlo también en Redes del Mundo. Ya estamos trabajando, por cierto, en eso y esperemos que algún día lo podamos conseguir. Pero sin ningún lugar a dudas, señores, tenemos que ir de la mano, unidos, colaborar con las ONGs que quieran buscar soluciones a los problemas. Hay ONGs que son radicales y que les da igual, vamos, que no quieren sentarse contigo porque van a la campaña, ya sea para prohibir el arte de arrastre, para prohibir la pesca de tiburones, para prohibir la pesca con FAD, siempre es para prohibir algo. Pero hay otras que sí quieren sentarse a buscar soluciones, que esas son con las que a mí me gusta trabajar. Y con los científicos. Los científicos hoy en día son clave en la gestión pesquera. Tenemos que cuidarles, tenemos que mimarles, tenemos que darle medios, no solo el sector, los gobiernos, para que puedan desarrollar su trabajo y que los políticos luego se encuentren con las herramientas adecuadas y la mejor información científica disponible para tomar sus decisiones, porque ahí vamos a salir ganando todos. Y comunicación, y comunicación, y comunicación. Y con eso termino, deseando a todos, bueno, estos son fotos de la pandemia, que se puede comprobar cómo con la mascarilla, con todas esas cosas, realizaban su trabajo. Pero termino, como siempre termino mis charlas, diciendo y deseando que disfrutéis comiendo pescados y mariscos porque vais a ser más felices. Muchas gracias. Gracias, Javier. Vamos a continuar. Una vez más, tenemos dos salas paralelas. Esta sala principal, vamos a tener una discusión sobre inversión de impacto en pesca sostenible en esta sala, moderada por Renu Mittal y con dos participantes, Enrique Alonso y Miguel Jorge. Ahorita los van a presentar. Y en la sala contigua, el aporte de la mujer en el desarrollo de la pesca y la acuacultura sostenible, moderada por María José Espinosa de Cobi. Entonces, los invito a permanecer aquí o a moverse a la sala contigua. Y, bueno, tenemos… Reno, you wanna… Va a estar, Reno, you have Miguel, Javier, Miguel es not, Miguel es, sí. Miguel Jorge está conectado virtualmente, no sé si ya esté en línea. And you have a mic there? Let me get you one. Or you want to come here to introduce? No, I think you're good. Okay. Oh. Okay, we're gonna try that again. Hi, Miguel. Hi, Raina. Hi, Raina. Can you hear me? 1 second, we can't hear you. Ah. Inténtalo una vez más. Hello.
Sorry, 1 second. We're just technical difficulty. See? Okay, Miguel? Yes. Yay, okay. All right. Hi, everyone. So today I'm Foundation. Our session is about how to have big impact and having big impact through small-scale fisheries. So I want to just start with throwing out a question. Voy a lanzarles una pregunta. ¿Qué sucedería si ya no tuviéramos las pescas de pequeña escala? ¿Cómo sería eso? 40% no existiría. Yo diría la captura silvestre y tampoco los empleos de este sector también desaparecerían. Estos son 116 millones de empleos directos en la captura. 40% son mujeres. 7% de la población global está involucrado directamente o indirectamente en las pescas. 30% de esto son de países en desarrollo. Sabiendo cómo las pescas de pequeñas escalas entran en el sistema, quiero empezar con Javier. ¿Puedes decirnos, por favor, de su organización y que trabajas con las comunidades indígenas? Mi nombre es Javier Nareto, trabajo en ONG Costa Humboldt. Nosotros trabajamos con comunidades pescadores locales, principalmente comunidades indígenas, bajo una figura de administración que se da particularmente en Chile, que son los espacios costeros marinos de pueblos originarios, o ENPOS. Es una figura relativamente nueva y el rol que han tenido, o la figura en la que se basa, son TURF, Territorial Use Rights in Fisheries. Tenemos otra figura en el país que son las AMER, las áreas de manejo de recursos bentónicos, pero estas son escaladas, ¿ya? Y es el impacto de administración que hacen las comunidades indígenas, no solo en términos de manejo pesquero, sino que en términos de administración de los diversos usos que ocurren en el territorio. Entonces, la aproximación que se realiza bajo esta figura de administración en particular es bastante holística en el sentido de incorporar pesquería, turismo, trabajo social o un montón de otros aspectos, la parte cultural, que muchas veces se deja de lado, y se hace o se aborda de manera más completa el impacto local de cualquier actividad que se haga en el marco del ENCO, ¿ya? Pensando en enmarcarlo en el impacto de la inversión como capital social. Gracias. Enrique, can you tell us a little bit about Enrique, ¿nos puede decir un poquito de la organización, de dónde está usted y diles acerca de los desafíos del movimiento de inocuidad de alimento del mar y cómo puedes promover mejoramientos? Muchas gracias, Enrique Alonso, por las alianzas de pesqueras sustentables. Es excelente estar aquí después del COVID y ver tantas caras conocidas. Durante los últimos años, nosotros hemos estado luchando para proveer algunas soluciones para las pescas de pequeña escala. Y el movimiento que nosotros tenemos fue muy exitoso en desarrollar soluciones a través de herramientas de marketing, por ejemplo, certificaciones que fueron pensados para las industrias pesqueras mayormente, pero están funcionando y dan mejoría en las pesqueras y aumenta los volúmenes de las pesqueras que son certificados. Pero la realidad es que con el tiempo hemos dado cuenta que no tuvimos tanto éxito en desarrollar soluciones para las pesqueras de pequeñas escalas. El análisis que nosotros hicimos unos meses atrás, basados con la investigación de alimento, nosotros mantenemos con la Universidad de Washington, nos dimos cuenta que un porcentaje muy pequeño de los pesca artesanal e incluyen algunas organizaciones de pesqueras artesanales. Y ninguno de ellos fue liderado por una organización de pesca artesanal.
lo cual nos dice mucho acerca de la herramienta y las limitaciones que presenta la herramienta para una pesca de pequeña escala. Por lo contrario, hay algunos que son liderados por la industria. Así que hay varias brechas que nosotros hemos encontrado. Y también tenemos que encontrar soluciones con una herramienta para la pesca de pequeña escala. Uno es la costa, porque los mejoramientos son bastante caros. La gente que están involucrados en esta pesca de pequeña escala tiene que ver la capacidad y eso es bastante caro. Hay un problema de asociación que es la participación. Si usted puede estar comprometido con esas pescas de pequeña escala, se puede hacer mejorías, no con tanta inversión, pero la verdad es que la evidencia está mostrando que ellos no tienen una respuesta tan grande con su participación. Lo otro es la falta de liderazgo y capacidad de organización. Es muy contrario a la industria. Hoy en día estamos viendo que las empresas industriales están muy bien organizadas con sus organizaciones, pero en las pequeñas escalas es muy difícil encontrar esto. Lo otro son los incentivos. Las pescas de pequeña escala no pueden encontrar un incentivo en cuanto a sus proyectos. Así que el resultado final es que tenemos que desarrollar nuevas herramientas. La otra brecha son las barras mismas. Hemos puesto unas barras muy altas en cuanto a las certificaciones, que frustra a todos porque no pueden lograr la certificación. Así que el resultado final es que en este momento tenemos que enfocarnos en desarrollar soluciones para las pesqueras de pequeña escala. Gracias, Enrique. Miguel, usted nos puede decir de sí mismo, de su tiempo con el banco y otras organizaciones, su tiempo en el sector multilateral. ¿Cómo usted ha visto el desarrollo que puede promover estas pescas de pequeña escala? Muchas gracias. Gracias, Renu. Lo siento que no pude estar con ustedes en personas y aprecio la oportunidad de poder participar, por lo menos virtualmente. Disculpa que no puedo disfrutar el resto de las sesiones, que va a ser una reunión fantástica. He pasado como 5 años y continúo a trabajar con el Banco Mundial en forma separada como un asesor, pero continúo trabajando con ellos alrededor del mundo. La forma en que funciona el Banco Mundial es que coloca dinero a los gobiernos y tiene un enfoque de arriba hacia abajo. Diría que no es tan quirúrgico las intervenciones del Banco Mundial. Mayormente enfocan en construir gobiernos, sectores que puede conducir la ciencia, las normativas y los marcos de política para una buena gestión de pesca. Pero es muy desafiante porque el Banco Mundial trabaja exclusivamente con los países desarrollados que en desarrollo con recursos limitados. No lidera todas las oportunidades, no aborda todas las oportunidades. En especial la pesca de pequeña escala es muy limitada en lo que puede hacer. Tiene muchos recursos financieros, pero no puede hacer los tipos de cosas que son bastante innovadoras. Por ejemplo, Javier mencionó lo que está sucediendo en Chile con los derechos espaciales y empoderamiento de las comunidades indígenas y organizaciones pequeñas. Creo que esos son fundamentales para poder mejorar
la condición de lo que son las pescas de pequeñas escalas y artesanales. Yo creo que eso es mucho más importante que las estrategias de marketing específicos que tienen que ver con mejoramiento de proyectos. Muchas veces no hay suficiente palanca dentro del marketing para cambiar estas pesqueras de pequeñas escalas y tenemos que enfocarnos en los otros cambios que tienen que ver con la estructura de incentivos, no desde el mercado, pero es que está ligado a los tipos de innovaciones que estamos viendo en Chile que tiene que ver con los derechos y el control de los recursos y tener estos intereses de largo plazo para las asociaciones de pesca para el futuro de estos recursos. Muchísimas gracias. Como parte de esta discusión, hay dos partes. Me gustaría ver los panelistas poder responder las preguntas basadas en lo que ustedes han escuchado de otros y también la audiencia que por favor hagan preguntas. Queremos que sea una conversación, una oportunidad de aprendizaje. Yo tengo una gran cantidad de preguntas para los panelistas. Voy a hacer una pausa y les doy espacio para preguntas o hago las mías. Así que mi primera pregunta, cada uno de ustedes pueden hablar la inequidad en las estrategias y cómo poder ayudar a las pesqueras de pequeña escala. Del trabajo de SAB, al final del día, el proyecto de pescas y las certificaciones es un sistema de servicio para tener acceso al mercado y eso siempre fue nuestro intento para que el mercado reconoce los mejoramientos a través de un enfoque o un abordaje de mejoramiento para que podría haber un alineamiento dentro de la cadena de suministro en ver los números que yo mencioné y el análisis que nosotros hicimos un par de meses atrás. Se puede observar que la pequeña representación o el poco representación que tienen la pesca de pequeña escala, llegué a la conclusión que la herramienta no está configurado o no está hecha para mejorar las pescas de pequeñas escalas. Y al final de todo, el efecto colateral de esto es que estás negando el acceso a ciertos mercados a un componente específico de las pesqueras. Es un efecto sin intención. Si la herramienta no funciona para un pesquera específico, entonces no estás abriendo el mercado para que ellos tengan acceso a ellas. Sí, yo partiría esto bottoms up y trataría de subir, ¿sí? Trataría de subir un poco la aproximación, porque cuando lo pensamos en las desigualdades, pasa automáticamente a un término de volumen muchas veces. Los volúmenes que alcanzan las localidades pequeñas, las comunidades costeras, no alcanzan a permitirles un acceso a los volúmenes para acceder a una mayor igualdad en términos de ingresos. Al final esto se radica en ingresos. Entonces, constantemente están en una desventaja en el sentido de que requieren de ayudas externas o de apoyo externo en términos de capacidades, en términos de conectividad y de trabajo en conjunto que les permite alcanzar volúmenes, que a la vez les permite alcanzar a mercados, que les permiten acceder a mejores valores por sus productos. Entonces, volvemos a algo que no es muy lineal. ¿Cómo van a alcanzar los volúmenes que les permitan mayores ingresos, que les den acceso a una mayor inversión para tener la infraestructura, para alcanzar a una producción más elaborada y no vender como se hace comúnmente acá en playa? O sea, de la embarcación salimos a playa, automáticamente en playa lo toma un intermediario que lo lleva a una planta intermedia, la planta intermedia procesa, que lo pasa a una planta mayor y recién ahí pasamos a una planta de exportación. Entonces, la cadena, y agarrándome un poquito de la charla anterior, la cadena tiene muchos niveles. Todos esos niveles van encareciendo el proceso y a la vez le van dando valor al producto. Pero transferir los costos o el valor del producto final al comienzo de la cadena se vuelve muy complejo con las diferencias de inversión básicamente que hay.
y con los volúmenes que se manejan en comunidades locales, que es donde queremos hacer el impacto. El impacto al final que se está buscando con estas inversiones que hace Walton o otros filántropos son en la calidad de vida de la gente. Entonces se buscan distintas herramientas y al final terminamos siempre en el mismo proceso donde la cadena es parte del problema muchas veces, a pesar de que tratemos de resolverla y que con el tiempo se ha ido mejorando. Parte de eso han sido los FIPS, pero no logran, como decía Enrique, mejorar la base, que es como con los FIPS permitimos mejorar la base, que ya no sea la venta en playa y que sean las comunidades locales, a escala local, las que accedan directamente a los otros mercados, a los mercados más grandes que les permiten mejor acceso a mejor revenue. Miguel, do you want to add or do you have a response to Javier as well? Sí. Hold on one second. You went back. Espera un momento. Okay, go ahead. Adelante. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo con Javier. Yo creo que encontramos una y otra vez en diferentes partes del mundo donde las pescas de pequeña escala no tienen el poder y se ve la cadena de valores. Lo que Javier describió se repite en todas partes del mundo con la pesca de pequeña escala, donde los participantes a través de la cadena retienen la mayor parte del valor de los productos y siempre hay presión en los pescadores a este pequeño valor para poder producir el producto y tener los pocos beneficios posibles de este producto. La demanda del mercado para ciertos atributos de la pesquera puede ayudar si hay ciertos atributos sociales que se desean y creo que vamos en esa dirección. Pero creo que también es necesario empoderar el sector de pesca. Una de las cosas que trabajamos en el Banco Mundial son estos modelos de valores compartidos, donde un agregador, uno que está agregando algo en la cadena de valores, tiene una relación con una gran cantidad de proveedores, de productores, por ejemplo, pesca de pequeña escala o artesanales, y también con los acuicultores pequeñas, donde el que agrega en el valor apoya a los pescadores al proveer capacitación, algunos recursos técnicos, puede ser equipamiento, puede ser hasta financiamiento, pero a la vuelta tienen un precio justo para el producto y les garantiza mercado para su producto. Estos no son las relaciones tradicionales, pero son muy transparentes y hasta normas estándares sociales también, en combinación con empoderamiento de la comunidad de pesca para que ellos puedan tener esta posibilidad de negociar. Esto puede ser parte de la solución. Muchas gracias. Antes de ir a otra parte, ¿hay alguien que tiene una pregunta? ¿Alguien del público? No, es una pregunta muy rápida a tus comentarios. Gracias por... Súper interesante el panel, en realidad. Muy, muy interesante. Mi entendimiento es que el modelo FIP funciona, el objetivo final es mejores estándares de sostenibilidad, como uno quiera llamar ese estándar de sostenibilidad de las pesquerías, a través de un incentivo que lo que trata es que los pescadores sientan que ese incentivo les va a llegar a ellos, y totalmente de acuerdo con lo que ustedes están diciendo en términos que eso a través de la cadena de valor no llega. Mi punto acá es, ¿cuál es el incentivo? Cuando yo no tengo ese incentivo económico, ¿cómo yo trato de empujar a los pescadores? Porque mi experiencia también ha pasado que cuando tú te sientas con los pescadores lo que quieren en el fondo es ese incentivo económico. Y cuando ese incentivo no existe, hay un desincentivo tremendo
a no hacer nada. Y finalmente los pescadores, por ejemplo, entrega de información, bitácoras de pesca, ellos no reciben ese incentivo porque sienten que en el fondo están haciendo algo que desgraciadamente de sostenibilidad pasa, que los beneficios de largo plazo de la sostenibilidad no son percibidos inmediatamente. El que ellos tengan una población de pescados por largo plazo es algo que no va a ocurrir en el momento. Entonces, mi pregunta concreta ante todo esto es, ¿qué perciben ustedes que puede ser un incentivo para que los pescadores trabajen en la mejora, que se muevan a la sostenibilidad, no pasando por este incentivo económico? Buena pregunta y probablemente sin respuesta. Lo que nosotros estamos viendo, obviamente la herramienta, tenemos un grupo de herramientas que se están aplicando en diferentes niveles por diferentes participantes, pero lo que es evidente es que el conjunto de herramientas en este momento no está funcionando como un incentivo, no está proveyendo con un incentivo. No hay una respuesta fácil y creo que nadie tiene la respuesta. Hay pilotos aquí y allá, pero ninguna de ellas está funcionando para poder subir la escala de su producción. Así que hay un real desafío, es crear una solución que puede movilizar estos incentivos. Y hasta este momento no veo ninguna. Hay una experiencia que nosotros estamos tratando en diferentes pesqueras y ha sido una experiencia interesante porque hace un par de años ya estamos trabajando para que las pescas dejen las pesqueras de pequeña escala. Significa que tenemos que organizarlos, capacitarlos. Es doble el trabajo de lo que estamos haciendo con el sector industrial, 3 o 4 veces más en cuanto a tiempo, en cuanto a inversión, y es una inversión que se puede perder completamente. No sabemos si va a funcionar o no, y no encuentro que hay tantos personas financieros que quieren financiar el desarrollo de experimentos por un largo plazo. Ellos quieren resultados ahora. Creo que tenemos que seguir con estos experimentos, pero no veo una solución rápida en este momento, honestamente. Rodrigo, yo a lo mejor discrepo en parte en el sentido de que en las localidades se ve un pequeño incentivo desde el punto de vista social y de propiedad cuando estamos hablando de derechos de uso territorial muchas veces. El solo hecho de organizarse y sentirse empoderado, que yo estoy tomando decisiones sobre qué voy a hacer sobre mis stocks locales, me puede permitir evitar extinciones locales. No estamos hablando de grandes extinciones, pero sí el impacto de la pequeña pesquería a nivel de stock local produce extinciones y las hemos visto en un montón de veces. Los bancos se desplazan, los bancos desaparecen. Entonces, yo creo que a pesar de que no haya un incentivo económico, el empoderamiento de tomar decisiones sobre mi propio territorio y que ya yo puedo decidir si voy a poner presión a una pesquería o liberar presión de otra pesquería o simplemente la rotación de áreas, y es una decisión mía que no está desde nivel gobierno o desde nivel mercado, yo lo veo como un incentivo y es lo que se ve en los territorios con las comunidades indígenas que, bajo la figura en la que trabajamos al menos nosotros, la figura de los ENCPO, invitan a participar a pescadores, a sindicatos de algueros, a recolectores de orilla. Entonces se agrupan con el sentido de mantener las pesquerías a largo plazo y tener la posibilidad de decidir qué pasa con sus pesquerías locales. El problema es el impacto. Estamos hablando acá de sectores acotados, con volúmenes pequeños. Entonces, claro, cuando empezamos a sumar, tenemos un incentivo local que nos permite sumar adeptos, pero a escala nacional y global es totalmente discutible. Y por otro lado, entramos al otro tema de los FIPS. En general, los FIPS buscan tener impacto a una escala mayor. No hay FIPS que vayan a microescala, y cuando van a microescala son inversiones perdidas, son inversiones de riesgo muy alto, donde la posibilidad de éxito de 100, 2 o 3 van a salir con muy buenos resultados y el resto mucho se va a ir a pérdida. Miguel Ángel. Perdón, solamente quiero agregar. Ya, Miguel. ¿Escuchan? Oh.
Hold on, they have to switch over every time. Sí. Sí. Es una combinación de cosas y estoy de acuerdo. Esto no va a suceder de un día a otro. Pero yo pienso que tenemos que mirar en todas partes para tener recursos financieros y tenemos que buscar por todas partes para poder incentivar a los pescadores artesanales, y eso vuelve al trabajo que hicimos en el Banco Mundial. En muchas partes del mundo, la pesca artesanal tiene que ver con programas sociales. Haces un subsidio del combustible, le das algunas oportunidades que salgan a pescar y alimentar sus familias y esperas lo mejor. Lo que puede estar sucediendo es una forma transicional para que la gente con menos recursos pueden alimentarse, subsidiarlos con el combustible, versus ayudarlos a ser pequeños emprendedores y ser sustentables y trabajar colectivamente dentro de sus comunidades para fortalecer sus comunidades. Y eso requiere de cambiar algunos de esos recursos públicos, de estos subsidiarios no muy buenas, para programas que pueden empoderarlos, apoyarlos, reducir sus riesgos que tiene que ver con cambio climático o otras incertidumbres, que les puede ayudar de tal manera para que no tenga tanto esfuerzo en la pesca. Así que esto es una forma de ayudarlos, cómo este esquema en un país puede apoyar el sector de pesca artesanal en una forma más sustentable. Creo que esta es otra área donde podemos tener algunos cambios y hacer un trabajo para poder fortalecer los pescas de pequeña escala. Muchísimas gracias. Volviendo a su pregunta, estaba pensando en un caso donde nosotros desarrollamos un FIP, una asociación de pesca, porque había un FIP que fue liderado por uno de ellos y ellos se enojaron con el genio y queremos desarrollar nuestro propio FIP. Y lo hicieron. Así, volviendo al argumento de Javier, hay bastantes incentivos, pero son muy específicos al contexto. Y ese es el caso del FIP. Yo no esperaría que todas las pesqueras del mundo reaccionen que están siendo nombrados por un genio y desarrollar su propio FIP, que no es factible. Desde este momento tenemos que ver con soluciones específicas de contexto o temas históricos que llevan a la gente que están bien organizados, están orgullosos de sus técnicas de pesca, etcétera, etcétera. Any questions? No sé si tienen alguna pregunta. Sí, no, más que pregunta es un pequeño comentario sobre el tema de la escala, ¿no?, de los FIPS. Como en todos los casos, eso depende de cuál es el incentivo que existe de mercado. Así como las certificaciones no son una solución universal para todas las pesquerías y nadie pretende que todas las pesquerías del mundo estén certificadas, tampoco nadie pretende que todas las pesquerías estén involucradas en FIPS. Y comienzan a haber otras herramientas, por ejemplo, GSSI junto con la FAO está desarrollando esta herramienta de Seafood Map, que también busca actuar como incentivo. La UICN está desarrollando también un sitio web para destacar iniciativas de mejora en las pesquerías. Pero hay casos de pesquerías de muy pequeña escala que les viene bien un FIP y se meten, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando de pesca con la pesquería de almeja generosa del Golfo de California, es una pesquería de muy pequeña escala. Ahí ellos lo financian todo, les interesa, les conviene y lo están haciendo, ¿no? O sea, creo que no se puede generalizar que los FIPS son para esto, los FIPS son para aquello, hay para todo.
donde no conviene o donde no interesa, donde el FIP no genera ese leverage para el cambio, bueno, pues entonces hay que buscar otra herramienta y punto, ¿no? Thank you. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguno de ustedes ¿Tienes quiere alguna responder? respuesta? Sí, bueno. No, claro, tiene razón, no es bueno generalizar, pero la realidad, cuando usted ve la escala justamente de la cobertura de los estos FIPS, no era no una fue una herramienta tan buena la pesca a pequeña en una escala de pequeña escala. Cuando ves los cuando números, ves las cifras, el los volúmenes. Estoy de acuerdo que en muchos Estoy de casos hay acuerdo que en muchas otras muchos casos hay justamente varias que aparecen, herramientas que creo yo que es realmente que están saludable. surgiendo que son El tema bien que sí, justamente saludables. el El tema Seafood este Map, desarrolla y otras también, otras pero hay otros que ayudan a los pescas de pequeña escala para mostrar algunos mejoramientos, para ayudarlos a llegar al punto de mejoramiento y tener quizá un mejor valor para sus productos. Sin embargo, cuando usted ve los números hablan bastante claro acerca de cuál es el alcance de cada herramienta. Ahí yo siempre tenía una duda un poquito, Enrique. Acá tenemos, no son propiamente TARO, no son reconocidos como FIPS, pero cuando hay pesquerías, especialmente de ámbito territorial, que no tienen un manejo definido, que no tienen cuotas, que no tienen vedas, que no tienen talla mínima muchas veces, se ingresa, se hace una evaluación de stock y se presentan medidas. Eso tiene un impacto a largo plazo porque pasamos de nada, de un open access básicamente, a algo controlado. Y no se reconoce como FIP, pero sí tiene un gran impacto a pequeña escala, a escala local. Entonces, estamos sistemáticamente a lo mejor olvidando este pequeño paquete de herramientas que son no reconocidos como FIP de manera abierta, pero al fin de cuentas son mejoramiento pesquero a escala local. No sé cuál es tu opinión al respecto, no sé si Miguel Ángel algo quería plantear. Miguel. Ok, yo creo one second. que... Un momento, por favor. Sí. Okay. Ok. Entonces, creo que necesitamos buscar en todos lados incentivos. Y nuevamente vuelvo justamente a que sería fantástico encontrar formas de crear una masa crítica de derechos colectivos en pesquerías a pequeña escala, como lo que se hace en Chile. Eso es un conjunto de nuevos incentivos fantásticos para estos pescadores para empezar a pensar en su éxito a largo plazo y cómo eso se relaciona también a la salud a largo plazo del recurso. Así que encontrar justamente, o mencionar más bien, este capital natural, como lo llamamos en el Banco Mundial, con intereses financieros de los pescadores, es un primer paso importante donde las estructuras de gobierno permitan que suceda, pero también hay acceso a la finanza, por ejemplo, para los pescadores que se pueda conectar con estándares ambientales. Y podríamos pensar, por ejemplo, en préstamos a bajas tasas de interés unidos a otras fuentes de financiamiento, por ejemplo, que solo tengan que ver con cumplir ciertos estándares mínimos para el manejo ambiental, etcétera. Necesitamos encontrar esas otras áreas para apoyar a los pescadores, porque el mercado no está ahí para muchas de estas pesquerías a pequeña escala. Y el FIP en ese caso no te lleva a ninguna parte. To respond to Javier's question, at the end of the day, para responder a la pregunta de Javier, al final del día, un FIP es una herramienta con ciertos requerimientos que lo reconocen justamente el mercado. Y todas estas pequeñas iniciativas, en este caso, se pueden enmarcar como proyecto de mejoramiento pesquero, y para hacer eso tienes que seguir también ciertos pasos y criterios. Así que yo creo que por mucho tiempo hemos utilizado los FIPS y los certificados como certificaciones como una herramienta, y la hemos seguido usando como una solución en vez de una herramienta. Entonces, antes de pasar, ¿alguna otra pregunta, Gonzalo?
Perdón. Bueno, justo se me fue Claudio Pichón, que es pescador artesanal que está acá. Trabajamos con un FIP que está levantado de abajo hacia arriba. Tenemos estos problemas que ustedes están mencionando. A mí se me viene a la mente que se tiene esta premisa, tal vez muy forzosa, de que el fin del FIP es obtener una retribución económica para el pescador. Y claro, eso puede ser dentro del modelo MSC, pero un FIP, una mejora pesquera, porque, y bueno, los pescadores de Ancud llenan bitácora, no están certificados, estamos en un FIP que hace poco ha sido bajado de la plataforma de Fishery Progress por los requisitos que piden, y uno ve en temas de mercado por qué mantener una plataforma así. Esa premisa que está para mantener un FIP puede que no sea, que sirva, claro, para algunas pesquerías en particular. Ese modelo de cambio que tiene MSC puede que no sirva para todas las pesquerías. Y eso es tal vez el problema. ¿Por qué ellos lo hacen? ¿Por qué ellos hacen las mejoras así? Porque creo que hay una instancia de manejo donde, algo Javier dijo, se sienten empoderados. Donde el lograr este beneficio económico no es un fin, es un medio. Porque aquí estamos hablando del trabajo de ellos. O sea, el fin es lograr que su trabajo sea digno y que sea sustentable en el tiempo. Si tienen una retribución económica, bienvenido, por supuesto, es un plus. Pero este modelo que se instaura muy fácilmente en nuestra sociedad puede que nos sirva para todo. Creo que instancias de comanejo son las que hacen que la gente se sienta empoderada, como dices tú, esa palabra que dijo Javier, y que hace que uno quiera que su trabajo y que la fuente de su trabajo, que el origen, sea mejor. Y ese puede ser un cambio también de paradigma. No hay una solución para todo, no hay una one size fits all en las pesquerías, creo que en ningún caso, pero sí hay pescadores que tienen estas ganas, no solamente por ganar dinero, de hacer más sustentables sus pesquerías. Sí, estoy de acuerdo, pero el punto es que si no buscas eso, yo por ejemplo nunca dedicaría mi tiempo a realizando una preevaluación contra una norma, subir nada a estos reportes de pesqueros, yo no dedicaría mi tiempo a eso, simplemente mejoraría la pesquería, es lo mismo que los pescadores, por ejemplo, con los que Costa Humboldt trabaja. Ahora viene un poco sencillo justamente este enfoque, por ejemplo, de hablarse un FIP, porque es muy complejo desde una perspectiva burocrática, es caro, y entre otros. Mientras que uno de mis argumentos antes fue que los FIPs son caros, porque la mayoría de ellos no son lo suficientemente inclusivos respecto de los productores con los pescadores, porque cuando tienes justamente a los productores ahí puedes hacer muchas mejoras por muy bajo costo, muy bajo. Y el tema justamente que los datos, no hay ninguna FIB liderada justamente por una organización pesquera, y la mayoría de hecho son lideradas por ejemplo, consultorías, ONGs, que significa que están siguiendo todos los pasos justamente para convertirse en una FIB, pero no están recibiendo el retorno. Eso significa más gasto, más burocracia, entre otros. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, solamente que me parece que esas instancias de comanejo dan un salto como cuantitativo cuando ellos se involucran en el manejo. Eso ha servido porque nosotros estamos buscando en el FIP, por ejemplo, no tenemos esta idea de eliminarnos, pero se tiende uno a decir como que todo va en contra, pero tenemos la idea de lograrlo y efectivamente también caer en ese modelo. Lo que sí nos damos cuenta es que cuando existe esta instancia de comanejo hay un salto cualitativo y los pescadores realmente cuando está esta instancia se sienten empoderados. A eso me refería, que sirve esa herramienta, es una de las acciones de mejora importantes. Claro, yo creo que ahí vamos en que cuáles eran los incentivos. Tenemos claro que el FIP está buscando un incentivo de mercado, ¿cierto? ¿Y cuál sería la alternativa? Preguntaba Rodrigo. Claro, hay un incentivo social y de empoderamiento que me lleva a generar todo lo que busca un FIP.
me genera una organización más fortalecida, una organización más estructurada. Por otro lado, me mejora las prácticas pesqueras en muchas ocasiones. Y como consecuencia podríamos tener mejoras en potencial mercado, ¿cierto? Pero como tú indicas, necesitamos hacer un trabajo en el tema de producción. Entonces, que el FIP, en vez de atacar, evaluar stock o el estado de salud de las poblaciones, podría atacar el acceso muchas veces, que aquí es donde yo me metía en que son capitales de riesgo, a infraestructura. Si yo meto infraestructura, evito que el pescador tenga que pasar por muchos intermediarios y transfiero rápidamente la mejora en el aspecto económico. Pero son extremadamente riesgosos porque la experiencia nos muestra, muchas plantas quedan botadas, muchas inversiones no se ejecutan como se pensó en un comienzo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, creo que justamente fue algo muy interesante y lo que podríamos hablar todo el tiempo. Entonces, es un poco chistoso, estoy escuchando decir justamente que los FIPs son muy caros, que ahora me hace pensar en incluir a las mujeres también es muy caro. Entonces, como mencioné, el 40% de las mujeres trabajan directamente en el sector pesquero. Obviamente, como panel, hicimos un muy mal trabajo porque solo tenemos un 25% de mujeres incluidas en esta conversación. Así que mi pregunta para todos ustedes es, ¿cómo podemos mejorar con lo que estamos haciendo? ¿Qué podemos mejorar que no estamos haciendo para poder incluir a las mujeres? O si es que algunas soluciones, por ejemplo, algunas recomendaciones nos permitirían ser más inclusivos. Voy a empezar con Miguel Ángel. Bueno, es decir, voy a volver justamente a algunas de las herramientas que utilizamos en nuestro trabajo en el Banco Mundial. Tenemos criterios muy fuertes, criterios y directrices para involucrarnos, participar. Por ejemplo, aliviar la pobreza y nuestro trabajo de desarrollo, con un enfoque muy fuerte en el género. Por ejemplo, algo muy simple, en lo que hemos insistido en muchos de nuestros proyectos pesqueros, es que no puedes tener una reunión sobre la gestión de recursos o el futuro de las pesquerías con los actores locales, a menos que hayas incluido, por ejemplo, en tu presupuesto el cuidado infantil, las guarderías, asegurarte que a las mujeres se les invite a esa reunión. Así que eso hace que los proyectos sean más caros y hace que los esfuerzos sean más engorrosos, pero así es como intentamos. Un pequeño ejemplo justamente de cómo intentamos asegurarnos que las mujeres participen en los procesos de toma de decisiones, porque se ven afectadas directamente por las consecuencias de distintos proyectos pesqueros. Así que necesitan tener una voz. Por ejemplo, estuve en Perú hace algunos años y los pescadores, por ejemplo, en Perú, no querían permitir que las mujeres participaran en la cooperativa. Así que ellas establecieron su propia cooperativa. Así que justamente en paralelo apoyo justamente del Banco Mundial para fortalecer estas cooperativas, para apoyarlas. Es muy importante asegurar, dado justamente los roles de las mujeres en la sociedad y en este sector, tienen que respetársele y también considerarse. Sí, tomando y reconociendo el tema del aspecto cultural, que es lo más relevante de cómo cada sociedad toma la inclusión de la mujer en pesquería, al menos acá, y el caso que nos toca a nosotros, en que más de la mitad de las mujeres participan en términos de administración y están de forma activa en alguna otra manera en las pesquerías. Si no es arriba de la embarcación, es trabajando en tierra arreglando mallas o armando en acuicultura, arman las estructuras de captación de semillas. Entonces hay una labor súper importante de las mujeres que no es que no esté y no estén incluidas, yo creo que pasa por un tema de visualización muchas veces y de permitirles acceder a levantar la voz y a poner su punto de vista en este tipo de instancias. Que en mi defensa también lo planteé, Renu, tú nos invitaste, así que la pregunta del 25% de mujeres del panel se devuelve un poco. El panel fue armado por una mujer y somos más hombres.
Entonces eso también habla un poco de la cultura que tenemos. Yo creo que la labor de las mujeres, insisto, volviendo, hay culturas que no las permiten el ingreso. Aquí por lo menos la experiencia que tenemos nosotros es que participan de forma activa en pesquerías, en acuicultura, y puede ser que sea un tema de permitirles acceder a levantar la voz y un poco de visualización, cómo salen, se empoderan y salen a hablar ellas y no pasa por un pescador ese mensaje. Cuando lo que yo pienso que tenemos que reconocer que justamente los estándares utilizados hasta ahora para certificación se alejan de un punto de vista específico sobre cómo hay que gestionar una pesquería. Y esa perspectiva específica viene justamente de la forma en la que los países desarrollados manejan justamente cómo justamente manejan las pesquerías. Y yo creo que tenemos que reconocer que debiera haber distintos aspectos y que no podemos utilizar los mismos estándares para que sirvan justamente como el objetivo para las pesquerías a pequeñas escalas en el sur y justamente desarrollar estándares en las pesquerías a pequeña escala para el hemisferio sur debieran considerar en este caso los temas de desigualdad social. No hay forma de escapar eso. No debieran enfocarse únicamente, exclusivamente en los factores ambientales y tampoco debieran basarse en la idea que una pesquería bien gestionada tiene o es una pesquería muy intensa en términos de recursos, con ciencia de datos, por ejemplo, mucho cumplimiento que es imposible en la mayoría de países en el sur. Y justamente con la gestión perfecta. Yo creo que tenemos que reconocer que debiera haber también distintas varas con las que medir esto. Ok, muchas gracias. Tenemos 3 minutos que nos quedan. No sé si habrá alguna otra pregunta del público. Ok. Así que voy a terminar con esta pregunta sobre que estamos en un salón lleno de distintos actores de la cadena de suministros, a la industria, a las ONGs, a la sociedad civil, sector privado. Entonces, ¿qué recomendaciones compartirían, nos darían a mejorar justamente, para mejorar la gestión pesquera o para ser más inclusivos con los pescadores a pequeña escala? Javier. Compleja pregunta yo siempre vuelvo a las bases, es donde nos desempeñamos más, entonces yo creo que el valor de trabajar con comunidades son las personas, entonces cuando se logra validar el trabajo que hacen y no solo poner en valor respecto al resto, afuera de su comunidad local, sino que valorizar la labor que están haciendo, el trabajo dentro de la comunidad local y empoderar a las comunidades locales y a las personas como individuos dentro de su labor, creo que debería ser el target de todos. Y de esa manera podemos partir no de arriba abajo, sino que de bottoms up en el trabajo que se viene. Yo creo que se necesita colaboración y creo que hay una necesidad justamente de entender las diferencias, las particularidades de cada sector. Del sector de las ONG yo creo que tenemos que crear soluciones y creamos justamente soluciones y constantemente estamos creando soluciones, pero se necesita justamente aumentar la escala de estas soluciones. Esta es mi perspectiva de lo que debiera ser el sector de las ONG y es hora justamente reflejar esto en nuevas herramientas. Miguel Ángel. Sí, buena pregunta. Mira, vuelvo justamente a la importancia de este enfoque holístico que incorpora justamente todas estas aspiraciones de la comunidad pesquera. No soy muy entusiasta de ver a los pescadores como trabajadores o mano de obra para justamente producir un producto
justamente para la industria pesquera, para los procesadores, justamente para agregar valor. Y yo realmente creo que si valoramos justamente la pesca a pequeña escala como parte de una sociedad, entonces yo creo que tenemos que empoderar a esta gente para abordar todas sus necesidades y asegurarnos que estén en posición justamente de tomar decisiones sobre el recurso y su futuro y cómo justamente quieren buscar la prosperidad, más que una simple fuente de mano de obra. Gracias. Así que creo que ya estamos en tiempo y no sé si tenemos quizás un par de segundos más para alguna otra pregunta en caso que alguien la tenga. De otra forma, vamos a terminar aquí. Realmente quiero agradecer a nuestros panelistas. Fue realmente una buena conversación y justamente la idea es que podamos tener más conversaciones. Muchas gracias, Miguel Ángel, por unírsenos virtualmente. Y gracias a todos.